Punto 6. Sobre la realidad del mundo y del hombre. La verdad católica explica que existen necesariamente, en virtud del orden establecido por Dios, dos realidades, una que no salva al hombre y otra que lo salva. El hombre tiene en la actual providencia dos dimensiones, una profana y natural y otra sacramental y sobrenatural. En cambio, la mentira gnóstico-luciferina establece que no siendo necesaria la Iglesia para la salvación del hombre, no existe otra realidad ni otra dimensión que la puramente humana y la del mundo. Punto 7. Sobre la naturaleza de la Iglesia. La verdad católica define que la Iglesia existe como institución fuera y por encima del mundo en virtud de los méritos de Jesucristo, y es imprescindible para alcanzar la salvación. Para la mentira gnóstico-luciferina, sin embargo, no existe sociedad trascendente al hombre mismo y al mundo. Como ejemplo de herejías del primer siglo, podemos nombrar a la secta de los Nicolaitas, condenada severamente por nuestro Señor en el libro del Apocalipsis. Esta secta surgió de la traición de Nicolás, uno de los 7 primeros diáconos ordenados por los apóstoles para el servicio de la Iglesia, que fue compañero del primer mártir San Esteban. Este diácono Nicolás terminó predicando un culto elitista con tendencia a la gnosis, que iba en contra de la autoridad apostólica y poseía una falta total de valores morales, exaltando el libre desahogo de las pasiones en lugar de la mortificación de la carne enseñada por nuestro Señor. Esta secta terminó fusionándose con los sofitas gnósticos en el siglo II. Y como intento de infiltración en el primer siglo, tenemos en los Hechos de los Apóstoles el caso de Simón el Mago, que era un líder religioso gnóstico que pretendía conseguir el poder de invocar al Espíritu Santo para sus propios fines. Con el paso de los siglos, las sectas heréticas se multiplicaron, y no vamos a pararnos a explicar todas ellas, sino únicamente las más significativas. Uno de los peores golpes que recibió la Santa Iglesia Católica en los primeros siglos fue dado por un sacerdote de Alejandría llamado Arrio, que despechado por no haber alcanzado la dignidad episcopal, comenzó a predicar las ideas gnósticas, afirmando, entre otras cosas, las siguientes mentiras: que Jesucristo no era propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, con la misión de colaborar con él en la obra de la creación, pero podía ser considerado en cierto modo como un dios por los hombres, ya que por sus méritos fue elevado por el Padre al rango de hijo suyo, y por ello era superior en su naturaleza al resto de las criaturas, pero inferior al Padre por ser creación suya. Esta herejía de Arrio se difundió como la pólvora hasta el punto de arrastrar con ella la mayoría de la cristiandad, de modo que gran parte del mundo se vio privado de sacerdotes y obispos realmente católicos. Tal fue el cisma provocado que la Santa Iglesia Católica se vio obligada a convocar en el año 325, escasamente 12 años después del fin de las persecuciones del Imperio Romano, un concilio, conocido como el Concilio de Nicea, para salvaguardar la integridad de la doctrina y proteger las almas. En este concilio se redactó el conocido Credo Niceno, que añadía al credo de los apóstoles los dogmas correspondientes a la Santísima Trinidad que bien conocen. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho. Fueron años muy turbulentos, y pese a todos los intentos de la Santa Iglesia Católica por acabar con dicha herejía, el arrianismo perduró, amparado muchas veces por las mismas autoridades políticas, y del propio arrianismo nacieron otras muchas sectas que llegaron a afectar en muchos lugares a la propia liturgia, pues trataban de imponer al mismo nivel que los santos ritos elementos profanos que eran obra de hombres. En el año 366 fue elevado a la cátedra de San Pedro, en palabras de San Jerónimo, un hombre puro que fue elegido para dirigir a una iglesia que debe ser pura. Se trataba del Papa San Dámaso I, que tomó una serie de medidas para mantener intacto el tesoro de la verdadera fe y guardar las almas.
De este modo, excomulgó a los obispos adheridos al arrianismo, anatematizó los errores y condujo a los miembros de la Santa Iglesia de nuevo a la unidad de la doctrina, decretando una serie de instrucciones litúrgicas que trataban de solventar las intrusiones heréticas que se habían producido en diversos lugares y salvaguardar así la fidelidad a la tradición apostólica. Asimismo, tras otro concilio, el Concilio de Roma del año 382, el Papa San Dámaso I decretó el canon de las Sagradas Escrituras con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de la versión de los 70, y encomendó a San Jerónimo la fidedigna traducción de las Sagradas Escrituras al latín, idioma común para toda la Iglesia. Para quien no lo sepa, la versión de los 70 es una traducción realizada en el siglo III del Antiguo Testamento del original hebreo al griego. Los libros incluidos en dicha versión eran aquellos pertenecientes al canon judío que más comúnmente se empleaba en la época de nuestro Señor. De hecho, este era el canon judío que fue empleado por nuestro Señor mismo y sus apóstoles, siendo así que 300 de las 350 referencias al Antiguo Testamento que se encuentran en el Nuevo fueron tomadas de la versión alejandrina. Con respecto al canon del Nuevo Testamento, este comprende los libros y cartas divinamente inspirados que fueron escritos por los apóstoles en el siglo I e inmediatamente extendidos por todo el orbe católico hasta el punto de que en el siglo II, ya solo por las citas presentes en las obras de diversos autores, prácticamente pueden reconstruirse en su totalidad. Sin embargo, ante el grave peligro que se cernía sobre las almas por el hecho de que los herejes trataban constantemente de hacer pasar por canónicos y divinamente revelados multitud de libros gnósticos que ocultaban su naturaleza tras el nombre de santos conocidos, numerosos obispos en sus cartas trataron de prevenir este mal advirtiendo a sus fieles, y finalmente San Atanasio, obispo de Alejandría, redactó la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento que la Santa Iglesia había considerado como canónicos desde los inicios, librando así a las almas del peligro de los apócrifos. Según escribía este santo en las notas que acompañaron a la lista de los 27, los libros apócrifos son inventos de los herejes, que escriben de acuerdo a su propia voluntad, y gratuitamente les asignan y añaden fechas para que, ofreciéndolos como escritos antiguos, ellos puedan tener una excusa para desviar a los simples. Con esto pueden deducir por qué a día de hoy estos escritos apócrifos fueron presentados como los descubrimientos del siglo, reeditados y publicados de nuevo, adquiriendo fama mundial, arrastrando a la perdición a muchos incautos. Para prevenirse de todos estos engaños, es importante que entiendan que la Santa Iglesia Católica fundada por Cristo precede al Nuevo Testamento, y que es la misma Iglesia Católica, con la autoridad que ha recibido de nuestro Señor y bajo la custodia del Espíritu Santo, la que establece el canon de las Sagradas Escrituras y su correcta interpretación, de acuerdo con la tradición apostólica recibida, es decir, con todas aquellas enseñanzas con las que nuestro Señor instruyó a los apóstoles que no quedaron recogidas por escrito en los Evangelios. Las Sagradas Escrituras no son las que dan autoridad a la Santa Iglesia, sino al revés. Por ello, es tan importante cuidar la versión de las Sagradas Escrituras que tienen en sus manos, como explicaremos en los siguientes capítulos. Por el momento, quédense con este dato. La traducción llevada a cabo por San Jerónimo en el siglo IV es la conocida como la Vulgata de San Jerónimo, así que si pueden, háganse con esta versión. Volviendo al tema que nos corresponde, como nota más destacable de este santo pontífice, el Papa San Dámaso I logró el apoyo del Imperio Romano, y de este modo, el 27 de febrero del año 381, por medio del Edicto de Tesalónica decretado por el emperador Teodosio, el catolicismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y así, junto con la cristianización del imperio, el rito romano de la Santa Misa se extendió por todo Occidente, aunque sobrevivieron durante algún tiempo dos ritos occidentales con características propias, pero idénticos al romano en lo fundamental. Estos ritos son el rito mozárabe y el rito ambrosiano. Monseñor Klaus Gamber, en su artículo Ritus Romanus et Ritus Modernus, escribe: la única cosa sobre la cual los romanos pontífices no cesaron de insistir fue la importancia para todos de adoptar el canon Mise Romane, dado que dicho canon se remonta nada menos
que al mismo apóstol Pedro, mas por lo que concierne a las otras partes del ordo, como para el proprium de las varias misas, respetaron el uso de las iglesias locales. Hasta San Gregorio Magno, que fue papa del año 590 al 604, no existió un misal oficial con el proprium de las varias misas del año. Y en su obra La Reforma de la Liturgia Romana, Monseñor Gamber explica: el Papa San Gregorio elaboró, basándose en antiguos libros litúrgicos, un nuevo sacramentario para el año. Además, en otro libro puso en orden el canto litúrgico que se conoce por su nombre, canto gregoriano. Ciertamente, por orden del Papa San Gregorio Magno, se escribió el conocido como Sacramentario Gregoriano, que era un libro litúrgico que recogía los textos que tradicionalmente eran recitados por el obispo o por el presbítero en la celebración de la Santa Misa y de los sacramentos. Y no sólo no se contentó San Gregorio con poner en orden las oraciones que debían cantarse, sino que arregló también el canto vocal con el que se oraba desde los tiempos apostólicos para conservarlo, estableciendo en Roma una escuela de cantores. Por esta razón, este canto se conoce como canto gregoriano, no porque él lo haya creado, sino porque él fue quien le dio el impulso que lo conservaría hasta nuestros días. Tiene que quedar claro, además, que el Papa San Gregorio Magno no instituyó nada nuevo en el sacramentario. Lo que hizo fue poner en mejor orden el sacramentario del Papa Gelasio, que se observaba desde un siglo antes a San Gregorio, y el mismo Gelasio tampoco fue el primer autor de las oraciones, pues él mismo refirió su antigüedad al origen apostólico. Lo cierto es que nadie se atrevió a cambiar la sustancia del canon de la misa, siendo así que las únicas variaciones llevadas a cabo en el mismo fueron 2 desde sus orígenes y no sin considerable ruido. El Papa San Gregorio Magno añadió únicamente 4 palabras al final de la oración supraque propitio. Sanctum sacrificium immaculatam hostiam. Y San Gregorio añadió en el Anc Igitur la siguiente petición: Diesque nostros in tua pace disponas. Podemos imaginarnos lo que podrían suponer estas adiciones al total del canon que hemos explicado en nuestra serie de la Santa Misa tradicional. Sin embargo, estas adiciones fueron por muchos consideradas excesivas, pero dado a que no quitaban ni una sola coma de las santas palabras, se mantuvieron como divinamente inspiradas. De hecho, desde San Gregorio se mantuvo absolutamente intacto el canon y los pontífices siguientes únicamente se atrevieron a añadir la palabra amén al final de algunas oraciones que lo componen, no sin crear revuelo. Lo cierto es que lo único que se puede decir que fue obra de los Santos Padres es el propio de la misa, es decir, las oraciones variables de esta que dependen de la fiesta que se celebre. Por ello, el sacramentario gregoriano se fue enriqueciendo a lo largo de los siglos con aportaciones al propio de la misa sin alterar el ordinario. A partir del siglo XII, el por así decirlo misal romano sufrió nuevamente influencias locales que constituyeron variantes muy secundarias de la fuente común romana, como por ejemplo las de Lyon, las de Treves y un largo etcétera. De hecho, el estudio de los misales de la Edad Media nos enseña que casi cada catedral tenía su propio misal, con sus particularidades litúrgicas, que no eran sino pequeñas variaciones en el propio y adiciones de pura ornamentación y devoción en función de las fiestas y solemnidades locales. Pero ninguna de estas particularidades constituía un rito verdaderamente distinto. Todas pertenecían al tronco común original del rito romano.